Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de hoy los discípulos están dialogando con Jesús. Acaban de llegar a Cesarea de Filipo y entonces el Señor se vuelve a ellos, nos dice el Evangelio, y les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas, ¿no? Nos lo imaginamos. Bueno, hay uno que dice, yo le oí decir a uno que tal y que cual, ¿no? Y a Jesús, a nuestro Señor, aquellas respuestas pues no le bastan, ¿no? No le bastan porque quiere escuchar a los suyos qué es lo que piensan ellos, no lo que piensan los demás, ¿no? No lo que se dice, se comenta, sino, bueno, en el fondo de vuestro corazón, para cada uno de vosotros, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? A Jesús no le basta la opinión de los demás sobre Él, sino que quiere oírnos a nosotros, a ti y a mí. Me quieres oír a mí, Señor, personalmente, sin anonimato, decía nuestro Padre tantas veces. Ni siquiera... aunque es importante, ¿no? Quiere saber el Señor lo que dice la Iglesia, lo que dice la gente, lo que dices tú y lo que digo yo. Hay un capítulo de ese libro de Bantuan, del cardenal Bantuan, que se llama Los defectos de Jesús. Y ahí uno de los defectos es que Jesús no sabe matemáticas, ¿no? No sabe contar más que uno, más que hasta uno, ¿no? Porque el grupo tal, no, uno, ha muerto por mí, me busca a mí, se ha quedado en la Eucaristía por mí, se me entrega a mí, tiene sed de mi amor, etcétera, ¿no? Una relación personal. ¿Te acuerdas de aquella escena de la hemorroísa donde después de producirse el milagro de que la fuerza saliera de ti, Señor, pues no te conformas, sino que te detienes y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Y por qué hace eso el Señor? Porque el milagro ya estaba hecho. Pues porque quiere tener una relación personal con aquella mujer. Un diálogo, un mirarse a los ojos, un sonreírse. No le basta la fuerza de la divinidad, sino el trato personal. A ti, Señor, no te gusta el anonimato y quieres dialogar con nosotros, llamarnos por nuestro nombre. Y este va a ser como el primer punto de nuestra meditación, la necesidad de tener un trato personalísimo con el Señor. Uno puede pensar, bueno, sí, trato personal, llevamos toda la vida con un trato personal, y efectivamente, ¿no? Efectivamente, pero los hombres tenemos una capacidad de automatizar las cosas, de rutinizar las cosas impresionante, ¿no? A mí se puede decir perfectamente, pero cada vez me llama más la atención la expresión de que estás, perdona, es que ahora estoy haciendo la oración. Estoy haciendo la oración. Estoy haciendo una conversación con... ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una conversación con mi amigo. Haciendo una conversación. ¿Qué estás haciendo? Estoy hablando con Jesús. No lo decimos por un pudor lógico, pero es que no estoy haciendo una cosa, estoy hablando con alguien. Nosotros tenemos la oración, decía nuestro Padre, que es un hilo directo con Dios nuestro Señor, un trato personal sin anonimato. Y cada norma del plan de vida, cada práctica de piedad es un rato de oración. Podemos estar en la visita, viva Jesús sacramentado, viva de todo se llama Padre nuestro que estás en los cielos, salve María, y no haber dicho nada con el corazón, Señor.
no haber estado en el anonimato de la recitación de esto, ¿no? Claro, es un peligro que siempre está con la oración vocal, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la oración, que es un hilo directo con nuestro Señor, un trato personal, sin anonimato. Y dice nuestro Padre, si no estamos cerca del sagrario, basta que nos metamos dentro de nosotros mismos, dentro del corazón. Si no lo he hecho por el pecado mortal, sé que habita el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Somos tabernáculos de la Trinidad Beatísima. Podemos ponernos inmediatamente en contacto con el Señor, sin que los demás lo noten. Porque antes había hablado nuestro Padre del teléfono rojo entre los rusos y los americanos, ¿no? En la Guerra Fría, aquel teléfono directo entre los dos presidentes. Sin que los demás lo noten y decirle cosas de amor, actos de desagravio, peticiones de ayuda, porque somos flojos. Y esto se lo decía nuestro Padre en una tertulia de sacerdotes en Islavia, gente que presumiblemente pues llevaba tiempo tratando el Señor. Señor, que yo huya, ¿no? Del anonimato, del acostumbramiento, ¿habéis visto? Que es un gesto que siempre me hace mucha gracia, ¿no? Un perro que está mojado sale del mar o de la fuente, se te acerca y dices, no, y entonces de repente hace ras, ¿no? Se mueve y echa el agua por todas partes, ¿no? Se sacude el agua de encima, ¿no? Y si estás cerca, pues te moja. Pues sacudirnos, ¿no? Esas rutinas. Me levanto por la mañana, beso el suelo y digo Serbian, y mi corazón, Señor, realmente quiere decirte que te serviré durante este día lo mejor que pueda, Señor. Hago el ofrecimiento de obras sin anonimato, aunque esté un poco dormido, pues Señor, te ofrezco por esto. Voy al oratorio, hago la genuflexión, me pongo de rodillas para rezar y en la genuflexión le he dicho algo al Señor y en esos minutos hasta que empieza la oración, pues ya me estoy, no sé, ¿no? O en el tiempo de la noche, realmente mi cabeza se ha ido al sagrario, le he dicho al Señor tantas cosas. Luego la Santa Misa, que es, bueno, ya hemos hablado, ¿no? Pero la comunión, esos momentos de intimidad. Y no estoy mirando cómo ir a la excursión que vamos a hacer, ¿no? En Google Maps o no sé. O sea, es que es... O mirando lo que me ha escrito Menganita, ¿no? Entonces es que estoy con el Señor, ¿no? Le digo al Señor, gracias de verdad. Desayuno, gracias por el desayuno. Me pongo en marcha esto y aquello, Señor. Mira, voy a... Esto tengo que trabajar, esto, estoy preocupada con aquello, esto, vamos a ir de excursión a este sitio. Ofrezco el trabajo. ¿Cuántos días, Señor, pasan sin que ofrezca el trabajo? De verdad. Porque voy corriendo, porque tengo mucho que hacer, porque pierdo y estoy en el anonimato, en el ángelus, ¿no? Bendita seas, Madre. Le recordamos su vocación de verdad. Veo a una compañera un poco preocupada y le pido por ella, pues mira, veo mala cara a esta persona, no sé qué le habrá pasado, voy a comer, tal, doy gracias al Señor por tener esta comida estupenda, aire acondicionado, lo que sea. Te pido por la gente que no tiene de comer, yo qué sé. La tertulia, pues voy encomendando a la gente, me fijo en esa de casa que tiene ganas de contar no sé qué, le pregunto. La visita, ya hemos hablado, ¿no? Viva Jesús sacramentado, ¿no? Que es una expresión que no se podría decir de manera rutinaria, ¿no? Porque es como un piropo, ¿no? Viva la madre que te parió, ¿no? Pues viva Jesús sacramentado. Y así va transcurriendo todo el día. Sí, así queremos que transcurra nuestro día, todo el día, ¿no? Hasta poner la cabeza en la almohada y decirle, Jesús, gracias y hasta mañana, ¿no? O más cosas si tardamos en dormirnos. Y esto es algo que tenemos que luchar. Porque el Señor nos dice, ¿y tú quién dices que soy yo para ti? No, los de...
Hombre, ya hago el plan de vida, sí, ya sé. Pero para ti, ¿quién soy yo? ¿Cuál es la primera cualidad que ha de tener nuestra oración? Pues tiene que ser una oración sincera, de corazón, sin anonimato. San Pablo, cuando escribe a los romanos, define la oración inspirada por el Espíritu Santo, o sea, no cualquier oración, la oración buena, de verdad, la inspirada por el Espíritu Santo, como un gemido. O sea, un gemido, algo que no tiene mucho rollo, pero que es sincero, que sale del corazón. Nosotros, que poseemos ya los primeros frutos del Espíritu, también gemimos en nuestro interior. El Espíritu acude en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. ¡Ay, Señor! ¿No? Y para nosotros, Señor, pues es muy consolador, porque tantas veces no sabemos hacer otra cosa, ¿no? Pero a ti te agrada, ¿no? Porque se trata de algo que sale de dentro, que es personal, que no es anónimo, que es sincero, aunque no tenga muchas palabras bonitas, ¿no? Un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor. Así definía la oración Santa Teresita de Lisieux. Me acuerdo que en una ocasión don Miguel Ángel Torres Dulce contaba que entró en Roma en un oratorio para hacer un retoque de pintura y estaba todo el oratorio a oscuras, y se dio cuenta cuando encendió la luz que estaba nuestro padre en un banco, al fondo. Y entonces apagó otra vez la luz para no molestarle y pensó en venir en otro momento y le dijo, no, hijo mío, sí, haz lo que tengas que hacer, tal. Y entonces, en plan pícaro, nuestro padre le dijo a Miguel Ángel, ¿sabes lo que estaba diciéndole al Señor? Le estaba diciendo con San Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pero entonces le he tenido que añadir, bueno, Señor, no te apartes de mí porque me moriría. ¿No? Pues esto es una oración sincera, sin anonimato, del corazón, como tantas veces hacemos, Señor, evidentemente, y lo intentamos, ¿no? Fíjate que tú mismo, Señor, lo dices. Al orar no empleéis muchas palabras como los gentiles, que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. A ti, Señor, no te gusta el rollo, ¿no? Sino unas pocas palabras, un gemido, algo auténtico. Es lo que espera de nosotros. Y nos puso aquella parábola del publicano y el pecador. Perdón, el fariseo y el publicano. El fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo, aquel te doy gracias, tal cual. No sé, y el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. O sea, un gemido, un gesto sincero y personal. Y eso era su oración, nada más que eso. Repetía, ¿no? Una y otra vez. ¿Y qué ocurre? Pues que tú, Señor, dices, os digo que este bajó justificado a su casa. Y el otro no. El del rollo, ¿no? Te doy gracias, Dios del universo, porque no sé qué, te pago el diezmo de tal, porque eres así, eres asá. No agradó a Dios tanto como el otro. Un gran amigo mío, en una ocasión, me dijo que durante años había pensado que la oración era contar un rollo, hasta que se dio cuenta de que no era así y que eso supuso para él pues un alivio enorme, que la oración pues era otra cosa. Pues, Señor, que sepamos aligerarnos, ¿no? Un poco de todas esas cosas que como que nos hacen perderte a ti de vista, ¿no? O sea, evidentemente no son cosas que ayuden a perder al Señor de vista, en realidad son cosas que nos ayudan a encontrarlo. Pero tenemos esa capacidad, ¿no? De clic, 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 se va como construyendo un mundo que nos encierra y que a veces hay que coger un martillo, tirar y aire. Pero si todo esto es por el Señor, si estás ahí, Señor.
Y luego, un segundo punto para nuestra meditación, que tiene algo que ver con esto. Es la misma actitud de huir del anonimato, ¿no? Pero en otro campo. Pedro dio una alegría al Señor, contestando de corazón, con sinceridad: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y sobre ese testimonio de Pedro, tú, Señor, prometiste ni más ni menos que edificar tu iglesia eterna. Ahora te digo, el Señor se llena de alegría y le dice: bienaventurado Pedro, porque eso no te ha revelado en la carne y la sangre, tal. Y le dice: ahora te digo, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Una promesa magnífica. Y nosotros, cada uno de nosotros, damos testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que nos amó hasta la muerte. Damos testimonio de que es capaz de llenar de contento, de sentido, de alegría y de caridad una vida con la fraternidad bien vivida. Y dale con la fraternidad. Pues sí, con la fraternidad bien vivida. Así es como nosotros contestamos a la pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Que a veces nos lo hace el Señor, pero otras veces nos lo hacen los demás. ¿Y vosotros quién decís que es Jesús? A ver que ellos vean. En eso conocerán. Igual que huimos del anonimato en la oración, lo hacemos o lo haremos en la fraternidad. Es decir, no nos ampararemos en la multitud para vivirla, porque nos habremos acostumbrado, Señor, a ese estilo de trato personal tan tuyo, ¿no? Uno a uno, cara a cara. El cardenal Newman tenía como escudo, como lema en su escudo cardenalicio: cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón. El corazón en ese sentido bíblico profundo, ¿no? Del núcleo de la persona. Y el Padre termina su carta de la fraternidad con estas palabras de San José María: corazón, hijos míos. Es el último punto. Corazón, hijos míos, poned el corazón en serviros. Cuando el cariño pasa por el corazón sacratísimo de Jesús y por el dulcísimo corazón de María, la caridad fraterna se ejercita con toda su fuerza humana y divina. Nosotros tenemos corazón y somos afectuosos, porque lo que hace salir del anonimato también es el mostrar los sentimientos. Tantos detalles, sabemos el nombre y llamamos a las personas por su nombre o por su apelativo cariñoso, conocemos su familia y sus circunstancias, sus gustos, la música que le gusta, los libros que lee, yo qué sé, los intereses, las aficiones, y por eso pues tenemos un detalle de contarle una cosa que sabemos que le va a gustar, o de un recorte, o recomendarle tal asunto que hemos visto. Tenemos palabras dulces, gestos de ternura con las personas que queremos. Sabemos pues tener una conversación llena de confidencia que resulte reconfortante, estimulante, animosa para los dos. En fin, Señor, nosotros no somos palos estirados, ¿no? Que te sirvo porque yo sé que hay que parecerse a Jesús y hay que servir a los demás. Ah, vale, gracias. Pero a mí no me quieres, ¿no? Es un poco el servicio, la caridad, cuando no tiene, lo dice el Papa estupendamente en la encíclica Deus Caritas, es el amor tiene eros y ágape. Cuando solamente tiene ágape, es decir, eros es querer la unión entrañable con el otro, ágape, querer el bien del otro. Y dice, un amor que sea solo eros puede corromperse y convertirse en egoísmo, ¿no? Porque puedo querer la unión con el otro, pero para mi propia satisfacción, la unión en un sentido amplio, ¿no? Ya se entiende. Y dice, claro, el ágape también se puede corromper, porque un amor
por el bien del otro, pero que no quiera estar con el otro es un amor que se percibe como soberbio, distante, ¿no? Como que yo, desde un estado de superioridad, te concedo, soy tan bueno que quiero tu bien, pero tú me importas un bledo, ¿no? Porque no quiero ni estar contigo ni tal, ¿no? Pues son las dos cosas. Con la fraternidad bien vivida, de corazón, sin anonimato, pues damos ese testimonio admirable. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Señor, nosotros que te hemos descubierto, que te llevamos en el corazón, que huimos del anonimato en el trato contigo, pues lógicamente eso se tiene que notar. ¿En qué? En nuestra alegría contagiosa, en nuestro modo de mirar a los demás, en nuestro modo de comprender y disculpar, de servir a nuestros hermanos, todo lo que hemos dicho, de interesarnos por ellos, sin indiferencia, por ellas. Y en todas esas cosas, pues encontramos, o los demás encuentran la respuesta, y tú encuentras, claro. A mí me lo hicisteis, no lo que hicisteis por los demás. Pues la respuesta a la pregunta, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y lo mismo que sobre el testimonio de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Señor prometió edificar su iglesia sobre el testimonio de nuestra fraternidad bien vivida. Jesús edifica su obra. Por eso San José María decía que el primer paso en la tarea de fomentar vocaciones es querernos los que ya estamos en casa. La fraternidad, lógico. Decía el Padre también en su carta de la fraternidad. La fraternidad bien vivida es un apostolado inmediato. Tantas personas verán el cariño que nos tenemos y podrán exclamar, como lo hicieron con los primeros cristianos, mirad cómo se aman. Se sentirán atraídos por ese amor cristiano, por esa caridad que es una cierta participación del amor infinito que es el Espíritu Santo. Y tantas personas se acercan a Dios, se acercan a la Iglesia y también se acercan a la obra porque ven la fraternidad bien vivida. Mirad cómo se quieren. Este año, o el año pasado, no lo recuerdo bien, una profesora nueva de mi colegio, de Alegra, me contó, pues nada, vino a hablar conmigo, y me contó que era de la obra desde hacía poco tiempo, que venía de otro colegio, de un colegio también de la obra, y entonces me contó su historia, ¿no? que era muy bonita, ¿no? Decía, mira, yo fui a ese colegio y después de un año no entendía nada y pensaba, todo esto es demasiado perfecto. ¿Aquí qué pasa? Todo el mundo está contento, pase lo que pase. Todo el mundo se preocupa de los demás, todo el mundo sonríe, todo el mundo te brinda su amistad, decía ella. Y al principio eso me hacía sospechar, digo, ¿pero aquí qué pasa? Hasta que me di cuenta de que era verdad, de que era lo que se veía, sencillamente. Y entonces, pues, pedí la admisión como supernumerario. Porque yo quería eso. Claro, nosotros no tenemos el patrimonio exclusivo, gracias a Dios, de la fraternidad, ojalá, ¿no? Pero qué bonito es, Señor, cuando sabemos ser un testimonio convincente. Ese es el mejor apostolado que podemos hacer, de personas que se quieren entrañablemente sin caretas, sin anonimato. Porque la gente se da cuenta, ¿no? Dice, bueno, me encanta ver cómo se quieren en el centro de mi tía, en el centro de no sé quién, en el centro de mi hija, en el centro de... Se da cuenta. Y eso, pues es lo más importante, quizás después del trato con el Señor, ¿verdad? De donde sale todo, pero lo más importante para extender la obra. Don Álvaro lo veía así, ¿no? Hay una anécdota muy que a mí me encanta, ¿no? De don Álvaro. En una ocasión, don Álvaro estaba en Roma y llegó a la tertulia del Consejo General
radiante, con una cara de contento y con una carta en la mano, una carta, ¿no? Y entonces, pues se veía que don Álvaro tenía ganas de contar y efectivamente, pues enseguida se puso a contar, ¿no? Y contó de un sacerdote numerario de un país oriental, ¿no? Del lejano oriente, que se acababa de ordenar y entonces había ido pues para hacer unas prácticas antes de ir a su región, que le estaban deseando para extender la obra, porque era de los primeros, ¿no? Que hablaba chino y que tal y cual, o chino o lo que no me acuerdo de dónde era, o indonesio o lo que sea, ¿no? Pues se fue de prácticas a Barcelona. Y entonces, normalmente cuando te ordenas y te vas a un sitio, desde allí pues escribes al mes o así pues una carta al padre diciéndole cómo estás, tal. Bueno, y entonces pues le escribió una carta donde le contaba pues cómo fue su aterrizaje en Barcelona. Contaba que llegó en el avión, pues ahí había dos de casa esperándole. Hombre, tal, bienvenido, no sé cuánto, tal. Le metieron en el coche y entonces, que era un día de bastante calor, y que le dijeron, bueno, ¿conoces algo de Barcelona? No, pues vamos a darnos una vuelta para que la conozcas. Dieron una vuelta en coche y luego le dijeron, te vamos a subir al Tibidabo, que es de donde tienes la vista mejor. Los catalanes piensan que el Tibidabo es un monte, ¿no? Es nada, es una colinilla, ¿no? Pero bueno, suben al Tibidabo tal y cual y ven allí toda la ciudad, que realmente es una vista preciosa. Dijeron, ¿te apetece tomar un no sé qué? Y se sentaron luego en un sitio, le invitaron a un sorbete de limón, o lo que fuera, un helado, y tal. Bueno, llegaron a casa y entonces pues allí les recibió el director, hombre, tal cual, no sé qué. Pues mira, esta es tu habitación. Le enseñaron la habitación. ¿Necesitas ayuda para deshacer la maleta? No, tal cual. Al cabo de cierto tiempo apareció por allí un cura mayor que le dijo, bueno, ¿cómo estás? Mira, mañana vas a decir misa aquí, pero para que te sitúes, pero ya el próximo día vas a decirla en este otro centro de mujeres. Bueno, ahora cuando termines me avisas y vamos. Terminó de instalarse, apareció por allí otra vez el cura, le llevó al mira, este es el centro, ¿ves? Está aquí al lado, este es el fonoporta, le das aquí a este timbre, te abren la puerta, subes al tercero y ahí tienes tal cual, no sé qué. Bueno, tal. Luego vino otro y entonces le iba contando esto, ¿no? Y don Álvaro, pues después de leer estas cosas, al Consejo General que estaba allí, les dijo, estoy muy contento porque este hijo mío ha aprendido lo más importante, el espíritu de familia. O sea, podría uno pensar, bueno, va en prácticas para aprender, para luego, ¿no? Es importante que esté con numerarios, con agregados, con supernumerarios, que conozca numerarios auxiliares, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos a hacer un plan de formación para que tal cual. Y don Álvaro todo eso le daba exactamente igual. Por lo que estaba contento era de que aquel chico pues había aprendido en carne propia la fraternidad bien vivida. Porque eso es lo más eficaz. Pues vamos a acudir a la Virgen, Mater Amabilis, ¿no? Madre de los apóstoles también. Y vamos a pedirle que nos ayude a nosotros a desechar todo acostumbramiento en esos dos campos que hemos tratado hoy, en la oración con el Señor, en nuestras normas y costumbres y en nuestro diálogo ininterrumpido a lo largo del día con nuestra presencia de Dios, y luego en el trato con los demás, con las demás de casa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.